Ojo, ojo, porque esto que vamos a contaros sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel os va a dejar con la boca abierta. Y no, no es lo que os estáis imaginando. Después de todo el drama que hubo, de la ruptura, de los rumores de que cada uno iba a su bola. Ahora resulta que Kerem está preocupadísimo por Hande y la razón es, buah, nadie la veía venir. A ver, que sí, que todos sabemos que cuando rompieron fue un batacazo. Se les veía tan bien juntos, tan compenetrados, que pensábamos que lo nuestro era para siempre, ¿verdad? Y de repente, zas. Que si agendas incompatibles, que si caminos separados, lo típico que se dice para no liar más el tema. Pero ahora sale esta historia y te hace pensar, ¿será que todavía hay algo? Lo que yo he oído, y me cuentan que de muy buena fuente, es que Kerem, a pesar de todo, sigue pendiente de Hande. Y no es una cosa de ay, qué bonito, un ex que se preocupa. No, no, esto va más allá. Parece ser que Kerem se enteró de algo que pilló a Hande en un momento delicado, y desde entonces no ha pegado ojo. Para ser honestos, yo al principio pensé, venga ya, otro rumor para vender más. Pero es que las fuentes insisten. Dicen que Kerem ha estado llamando a gente cercana a Hande, preguntando cómo está, si necesita algo. Y no son llamadas de cortesía, ¿eh? Son llamadas de alguien que de verdad quiere asegurarse de que Hande está bien, de que no le falta nada. Y aquí viene lo gordo, la razón oculta que nadie esperaba. No se trata de celos, ni de querer volver con ella, al menos no de forma explícita. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem, a pesar de que su relación terminó, le guarda un cariño enorme a Hande. Y esto, amigos míos, es lo que muchos se olvidan. Cuando una relación es tan intensa como la suya, se crean unos lazos que son difíciles de romper del todo. Piensen en esto, ¿cuántas veces habéis tenido una relación que termina, pero seguís queriendo a esa persona de otra manera? Pues imaginen si esa relación ha sido pública, si habéis compartido tanto con el mundo. La presión, la fama, todo eso te obliga a tomar decisiones que a lo mejor no son las más fáciles para tu corazón. Muchos dicen que Kerem está preocupado porque Hande está pasando por un momento profesional complicado, o quizás algo personal que no ha salido a la luz. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que Kerem, conociendo a Hande, sabe que ella es una persona que se entrega al 100%, y si está pasando por algo, lo está pasando de verdad, sin filtros. Y él, que la conoce como pocos, no puede quedarse de brazos cruzados. Es esa preocupación genuina de alguien que sabe que la otra persona es vulnerable, a pesar de la fachada de estrella de cine. Y eso, para ser sinceros, es bastante conmovedor. Demuestra que, más allá de los focos y de las cámaras, hay una conexión real entre ellos. Quizás Kerem siente que, de alguna manera, él tiene una responsabilidad. O simplemente no puede evitar ser la persona que es, alguien que se preocupa por los demás. Y Hande en este momento parece que necesita ese apoyo, aunque sea en la distancia. La verdad es que me fascina cómo estas historias se desarrollan. Al principio, todos son titulares de ruptura y rumores de nuevos amores. Pero luego la vida te da estas sorpresas, estas muestras de humanidad que te hacen ver que detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos reales. Y la preocupación de Kerem por Hande, de esta manera tan discreta y genuina, es una de esas cosas que te hacen pensar. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿esto significa algo para el futuro? ¿Será que esta preocupación podría reavivar la llama? ¿O es simplemente un gesto de cariño entre dos personas que fueron muy importantes la una para la otra? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esta preocupación de Kerem por Hande es una señal de que aún hay algo entre ellos, o es simplemente un bonito gesto de cariño entre exparejas?